mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bienvenidos a otro programa de Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En este programa continuaremos con el discurso que estábamos hablando, la predicación que estamos viendo, el programa anterior. Empezamos con Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis, para daos el fin que esperáis. Ahora, es interesante que los pensamientos de Dios no son los nuestros cuando yo no tengo una mente renovada. El pensamiento determina lo que nosotros somos. Como el hombre piensa, así él es. Por eso yo necesito comprender que si yo no cambio el modo de pensar, no puedo cambiar el modo de ser. Ahora, algunos sacan este pasaje del contexto, porque en realidad, como vimos en el programa anterior, los pensamientos, cuando habla de los pensamientos, está hablando al pueblo que se trovaba en esclavitud en Babilonia. Y dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Ahora, mira cómo Dios está hablando y está dando un tiempo pero el cual ellos estarían en esclavitud de 70 años, y pasados los 70 años, Él los va a aportar de nuevo. Y luego dice: porque yo tengo pensamientos buenos. Ustedes están en esclavitud a motivo del pecado, pero esa generación malvada tuvo que morir, como la generación que murió en el desierto, para sacar otra generación. Una generación que me reconstruirá un templo, una generación que reconstruirá los muros de Jerusalén, una generación con la cual yo me puedo complacer, porque será una generación de fe. Y de ahí vienen Nehemías y Esdra, que construyen el templo y los muros. Pero a un cierto punto, en esa situación donde Daniel, el profeta, con sus amigos, se encontraban en Babilonia, para que Dios pueda manifestar sus tiempos, hace falta alguien que se ponga a estudiar los pensamientos de Dios. Te repito, presta atención, porque esto es una de las lecciones más importantes que hemos visto hasta ahora. Si tú quieres que Dios mueva sus tiempos a tu favor, hace falta que tú te pongas a meditar la palabra de Dios. Para que Dios pueda cumplir lo que Jeremías dijo 70 años antes, 70 años después, cuando el momento estaba llegando, Dios necesitaba a alguien que se pusiera a meditar la palabra de Dios. ¿De dónde lo sacó esto? Mira esto. Daniel capítulo 9, versículo 1 en adelante. En el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reino, yo Daniel, mientras atentamente... yo Daniel miré atentamente en los libros y el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que habría de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Esto es lo que pasó. Daniel el profeta, a un cierto momento, estaba estudiando la Biblia atentamente y el ojo le cayó en la profecía de los 70 años. O sea, en Jeremías 29. Ahora, en los tiempos de Daniel no estaban el capítulo y el libro. Esto fue agregado luego para poder estudiar la Biblia. Él estaba leyendo los rollos donde estaba la palabra de Dios. Y en el rollo él nota que dice que en el versículo 11, habíamos dicho, 10, disculpen, él pudo ver que cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré. Entonces él sabía que Dios los iba a visitar. Ahora, cada vez que Dios visita a su pueblo, no es para punir, para castigar a su pueblo. Cuando Dios visita es para salvar.
Jesucristo llega a Jerusalén y llora y dice, porque tú no has conocido el día de tu visitación, no quedará piedra sobre piedra. Y hay visitaciones que Dios hace. Ahora, ¿cómo visitó Jerusalén Dios? Por medio de la palabra de Jesucristo. ¿Cómo visita Dios a tus parientes? Por medio de alguien que predica la palabra de Dios. ¿Cuándo llegó el primer día de tu visitación de parte de Dios? Cuando Dios te puso una persona que te habló del Evangelio. ¿Entiendes? Ahora, si tú renuncias a la visitación de Dios, si tú le das vuelta a la visitación de Dios, disculpen, estoy perdiendo los tornillos. Si tú le das las espaldas a la visitación de Dios, no queda piedra sobre piedra. Hay gente que la vida viene arruinada porque han despreciado la visitación de Dios. Dios cuando viene a visitar, viene a salvar. Y la Biblia decía claramente que después de los 70 años yo vengo a visitarlos. Y la visitación nace por medio de Esdras y Nehemías, que fueron a hablar con el rey después de que reciban una información y tienen la bendición de parte del rey para ir a construir el templo y luego el muro, las murallas. Ahora, volviendo al paso de Daniel, dice que en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años del cual habló Jehová el profeta, al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ahora, él estaba leyendo, estamos en el 366, en el 636 antes de Cristo, y el pueblo viene llevado de nuevo, esto es el 639 antes de Cristo, y el pueblo vuelve a Jerusalén en el 636. Quiere decir que eran 3 años de que sucediera en el capítulo 9. En el capítulo 10 llega el momento donde el rey Ciro firma las cartas para que el pueblo pueda volver a Jerusalén. Pero antes que pueda suceder eso, hubo una guerra espiritual, que hoy no es más así, porque Satán y todos sus demonios están vencidos. En el Antiguo Testamento era así, pero hoy no es más así. Mira esto. Capítulo 10. Vamos a pasar al capítulo 10 para hacerte entender cómo a veces malinterpretamos un paso de la Biblia y aplicamos cosas que son para otros tiempos sin comprender que son tiempos donde Satanás no estaba vencido. Es como tratar de aplicar esto a la vida de Job, a la vida nuestra. Y dice, bueno, yo estoy sufriendo, Dios permite al diablo de poder hacerte del mal como hizo con Job. No, es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Job no tenía el nombre de Jesucristo a su disposición. Satanás no estaba vencido. Job no tenía el Espíritu Santo y Job no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando el diablo lo golpeó, cuando el diablo golpeó a Job, Job dice, Dios ha dado y Dios ha quitado, bendecido sea el nombre de Dios. No, Job, tú no tienes conocimiento, Dios te ha dado todo el bien, pero el diablo te quitó el bien. El problema es que tú no tienes conocimiento. Y la Biblia dice, Job no pecó con su boca. Quiere decir que Lui adjudicó todo ese mal a Dios cuando era del diablo, y la Biblia dice que Job no pecó con su boca. Pero cuando los fariseos ven a Jesucristo y adjudican las obras de Jesucristo al diablo, Jesucristo dice que ellos estaban blasfemando al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué cuando Job adjudica las obras del diablo a Dios no le viene contado como pecado, y cuando los fariseos adjudican las obras de Dios al diablo, Jesucristo dice que es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque Job no tenía conocimiento, los fariseos sabían que era Dios, y sabiendo que era Dios, le daban la gloria al diablo, en pocas palabras. Entonces él dice, esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o la maldición contra el Espíritu Santo, puede suceder solo a una persona que tiene conocimiento y que sabiendo lo que está diciendo, en pocas palabras, da
decreta, sabiendo que es Dios, dice esto es del diablo. Movido de la envidia, es como cuando uno sabe que ese ministro es ungido de Dios, pero digo que viene del diablo, no porque estoy tratando de proteger al pueblo, sí porque soy envidioso de ese ministro, porque yo quisiera estar en lugar de ese ministro, entonces yo hablo mal de ese ministro. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Un cristiano normal difícilmente cae en esas cosas, porque no tiene el conocimiento. Pero cuanto más, la Biblia dice, no traten muchos de ser maestros sabiendo que van a tener un juicio mayor, dice la Biblia. Ahora, volviendo a Daniel, notate que pasan 3 años, cuando Daniel lee la palabra profética de Jeremías, atentamente medita, se humilla delante de Dios, porque Dios dice, esperen, dice, 11, dice, ¿dónde estás? 29, disculpen, 29, Jeremías 29, que dice, versículo 11, y dice, porque yo sé los pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que esperáis. Entonces él está leyendo lo que había escrito el profeta 70 años antes, casi 70 años antes, y mientras leye cae en el versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra catividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Entonces, él leyendo esto, donde Dios dice que ustedes me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo el corazón, sabiendo que el tiempo estaba llegando, examinando las Escrituras, ¿qué hace Daniel? Viendo que Dios dice que me van a encontrar porque se van a humillar, y con todo el corazón, y me van realmente a buscar, y por eso me van a encontrar. ¿Qué hace Jeremías? Lo que está escrito. Entonces se humilla, hace un ayuno y busca el rostro de Dios. Y Dios le responde. Pero cuando llega el momento, él ayuna por 21 días, en el capítulo 10. Y ayunando por 21 días, aparece el ángel Gabriel. Mira lo que sucede. Mira, presta atención a esto. Esto es muy, muy fuerte. Dice... Ahora, dice que en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de esos días. Él estuvo ayunando por 21 días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del río Idkeel, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos y ceñido sus lombos de oro de Upaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y su voz y la voz de sus palabras como la voz del ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé yo solo y vi esta gran visión y no me quedó en mis fuerzas. Antes mis fuerzas se me troncó en desmayo sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de su palabra, y oyendo la voz de las palabras, yo estaba adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora, interesante que aparece este ser espiritual. Hay una grande conmoción en la vida de Daniel a motivo de esta visión, donde él estaba para revelar lo que iba a suceder con el pueblo. El pueblo estaba en catividad en Babilonia, los 70 años se habían cumplido, él estaba buscando el rostro de Dios porque sabía que si él se humillaba, Dios los iba a visitar, y a un cierto momento, ¡boom!, haciendo lo que era escrito, Dios se manifiesta y empieza la visitación. Empieza a mover la gente, empieza a mover personajes para llevar su pueblo de nuevo hacia la tierra prometida. Y dice,
Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levanta sobre tus pies porque a ti te he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. En pocas palabras, él estaba leyendo la palabra de Jeremías. Daniel leía la profecía de Jeremías, se humilló delante de Dios. Y porque Jeremías fue movido de la palabra de Dios, la palabra de Jeremías llegó delante de Dios. Y Dios dice al ángel, hey, ve ahí y explícale cómo están las cosas. Entonces aparece el ángel y dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Ok, presta atención a esto, porque esto no puede más suceder en el Nuevo Testamento. Lo dice Apocalipsis capítulo 12. Lo vamos a ir a ver esto. Pero mira lo que sucede. Él se humilló, como dice la palabra de Dios. Actuó en línea con la palabra de Dios. Y apenas actuó, hubo un combatimiento. Porque Dios le dice al ángel, ve y dale el mensaje. Pero mientras él está llegando con el mensaje, porque apenas él se humilló, el ángel salió. Y tardó 21 días. Hoy no tarda más 21 días el ángel para llegar. Porque hoy no es el ángel que me habla. Es el Espíritu Santo que está dentro de mí por medio de la palabra de Dios. Hoy no está más la guerra en el mundo espiritual. Porque Cristo venció al diablo. Lo despojó, hizo público espectáculo del diablo. Por eso esto no puede suceder más hoy. Porque en este tiempo el diablo tenía derecho y tenía fuerza. Pero después de Jesucristo esto no puede suceder más. Por eso no hay combatimiento en el luego espiritual a la luz de la Escritura. Y me lo voy a mostrar con la palabra. Ahora, nota que viene el príncipe del reino de Persia y se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel, vino para ayudarme y yo me quedé ahí con los reyes de Persia. Ahora, ¿quién eran los reyes de Persia? El príncipe de Persia era un demonio. Pero el rey de Persia era Ciro, el cual dice, Seconda Cronaca, ve lo faccio vedere, Seconda Cronaca 36. Vediamo, vamos a ver. Está el paso donde firma el rey de Ciro. Aquí está, 22. Miren esto, presta atención. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, acuérdense que dice el ángel que yo luché contra el rey de Persia, contra el príncipe de Persia, luego vino Miguel el arcángel a ayudarme y yo me quedé con los reyes de Persia. Ahora, ¿por qué con los reyes de Persia o la autoridad de Persia? Dice, mas el primer año de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que estaba meditando Daniel, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persias, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, y empieza a decir que la libertad que tienen que dejar ir al pueblo, que Dios es Dios, y empieza a escribir. Pero ¿cómo hizo Jehová para excitar su espíritu? Con el ángel que le había hablado, le está diciendo a Daniel, Daniel, mira, desde que te humillaste, llegó el tiempo de la visitación, porque te humillaste, Dios me dio la palabra para ti, y yo bajé para responderte. Pero antes de responderte, como hubo un combatimiento en el aire, vino Miguel a ayudarme. Y yo me quedé con el rey de Persia, Ciro. ¿Para qué? Porque necesitaba excitar su espíritu para que él escribiera la carta para que el pueblo de Dios se volviera. Entonces ahí empieza la visitación de Dios. Pero todo empezó con un hombre de Dios llamado Daniel, que se puso a meditar la palabra de Jeremías. Y para que se cumpliera la palabra de Jeremías, Daniel necesitaba humillarse delante de Dios. ¿Cuánto es importante meditar la palabra de Dios? Hoy esto no sucede más. ¿Por qué no sucede más el combatimiento de Daniel? Mira, Apocalipsis capítulo 12. Mira esto, ahora,
Vamos a ver dónde estás aquí. Aquí está. Mira, lo tengo subrayado. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Como con el tiempo de Daniel, cuando llegaba el tiempo de la liberación, una batalla. Cuando vino Cristo, antes de morir en la cruz, hubo una batalla en el cielo. Cuando Cristo estaba en la cruz, se oscureció el cielo, dice la Biblia. Y ese fue el momento donde hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el mismo que vino a ayudar a Gabriel contra el príncipe de Persia, y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios. Y no prevalecieron, y ni su lugar fue más hallado en el cielo. Nota cómo en ese tiempo él no podía, de Cristo en adelante, no se puede más presentar delante de Dios como hacía con Job. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dice, y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí definitivamente fue echado del cielo, y hoy no se puede presentar más. ¿Por qué sé que fue en el momento de Cristo, de la victoria de Cristo? Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora no puede acusar más delante de Dios porque fue arrojado a motivo de la salvación, que es el resultado de la muerte de Jesucristo. En Hebreos, ve a leer Hebreos capítulo 9, 23, dice que los lugares físicos tenían que ser purificados con sangre de animales, pero los lugares espirituales tenían que ser purificados con un sacrificio mejor, que era el sangre de Cristo. Entonces, había lugares contaminados en el cielo. La Biblia dice que a motivo del pecado, Satanás contaminó sus santuarios. Pero para poder purificarlos hacía falta el sangre de Cristo. Esos lugares contaminados en el cielo que pertenecían al diablo, solo después de que fueron purificados por el sangre de Cristo, le sacaron el derecho al diablo de presentarse delante de Dios. Y hoy el diablo tiene derecho en tu mente por la falta de conocimiento. Esas son las fortalezas que tenemos en la mente que dan derechos al diablo en tu vida. Por eso necesitamos comprender que la falta de conocimiento es una de las fortalezas que el diablo utiliza. La Biblia dice que aunque si vivimos en la carne, no combatimos con la carne, porque las armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas no son lugares espirituales, porque Satanás ya fue vencido. Las fortalezas son pensamientos, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en avanti, pensamientos, falta de conocimiento y todo razonamiento que se levanta orgullosamente contra Cristo, contra el conocimiento de Dios. O sea, son tres cosas: pensamientos, razonamientos y falta de conocimiento. Estas son las fortalezas a la luz de la Escritura que dan derecho al diablo de controlar tu vida. Él no se puede presentar más delante de Dios para acusarte, él te acusa en la conciencia. Por eso nosotros necesitamos tener la revelación del sangre de Cristo. Cuando yo tengo la revelación del sangre de Cristo, no hay condena en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo cambió el mundo espiritual? ¿Te das cuenta cuánto es importante este estudio? Sé que algunos de ustedes por ahí no entendieron porque algunos puntos son complicados, pero pueden llamar a la TVN y pedir esta registración. Pueden llamar y pedir que les manden este estudio o los pasos, o si nos contactan en uomodipace.it, pueden pedir los pasos bíblicos de este estudio o los estudios audio a fin que puedan aprofundirlo y comprenderlo más. Bueno, los bendigo, hermanos. Espero que lo había podido explicar este importante estudio en un modo que te había dado claridad y cómo están las cosas hoy en el mundo espiritual. Tú eres un vencedor. El diablo está vencido. Necesitamos ver el mundo espiritual como la Biblia dice que es. Y entonces tu vida, tu modo de pensar, tu modo de actuar va a ser completamente distinto. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa, donde continuaremos a hablar de la importancia de la renovación de la mente. Dios los bendiga. Hasta la vista.